Y tenemos con nosotros hoy al invitado que se llama Alberto Herreros y además de ser psicólogo, es dramaturgo, actor, productor, bueno, un mare magnum de pasiones y de intereses por el mundo. Buenos días, Alberto. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Muy bien, encantado de estar aquí. Fantástico, pues a nosotros nos encanta lo cultural y sabemos que o tienes o has tenido en cartel 2 obras teatrales. Queremos que nos hables de ella, por ejemplo, Inmunidad Diplomática. ¿Sobre qué trata? Sí, pues mira, efectivamente hemos tenido 2, ahora te hablo de la otra, pues hemos tenido y seguimos teniendo, porque están las 2 en gira, y la que me preguntas, Inmunidad Diplomática, hemos estado en el Teatro Fernán Gómez de Madrid, en el pasado noviembre-diciembre, del 20 de noviembre al 14 de diciembre, y ahora está en gira nacional e internacional, iremos por 3-4 países de América, y bueno, y estamos en gira nacional ahora por España. Fantástico. ¿Y cuál es la gracia? ¿De qué trata Inmunidad Diplomática? ¿Por qué tenemos que ir a verla? Pues mira, ha tenido mucha gracia. Inmunidad Diplomática es una obra que ha llamado mucho la atención pues porque, en primer lugar, así en cuanto a lo superficial, para empezar es un thriller, ¿no? Es un género que en teatro no se suele trabajar prácticamente nada. Ah, un thriller en teatro. Sí, no se suele. Sí, una apuesta diferente. Una apuesta diferente así, para empezar. Y eso ya tiene una serie de retos importantes en la puesta en escena, porque en cine, claro, tenemos una velocidad, contamos con el montaje, y en teatro, pues eso, todas esas herramientas no las tenemos, y hay que inventar realmente mecanismos nuevos, ¿no? Para contar y tener sensaciones parecidas a las de una película de espías o de acción en teatro, ¿no? Entonces, bueno, pues más o menos la cosa ha salido bien, por lo que dice la gente y la crítica, y estamos muy contentos también, la verdad. Y luego, esa es la primera sensación. Luego, Inmunidad Diplomática es una obra, yo diría, hipermetafórica, ¿no? Con un montón de capas, como estos sueños que dicen freudianos, ¿no? Que el mismo personaje del sueño puede representar a tu vecina, a tu padre, a tu tía, a tu hermana. Y entonces, Inmunidad Diplomática, en primer lugar, es un thriller. Así, aparentemente, pues bueno, es una historia actual de espías, de tipo John le Carré, la han descrito. Pero si buceamos un poquito, descubrimos que el thriller es la moderna novela de caballerías. Es decir, el mismo papel que jugaba la novela de caballerías, pues en el siglo XV, XVI, etcétera, es el que juega el thriller hoy día, ¿no? Para nosotros es el caballero andante, es el espía al servicio del rey, de la reina, de su majestad, ¿no? En este caso tiene una estructura muy parecida a ambos tipos de historia, con la diferencia, lógicamente, de que, bueno, pues uno va a caballo, tiene una espada, y hoy día pues está el coche, James Bond y la pistola. Pero es verdad que son historias estructuralmente equivalentes, por decirlo así, cuando no idénticas. Entonces, desde esa metáfora enganchamos todo un racimo de otras metáforas que al espectador pues empieza a saber una historia aparentemente actual, y acabas dándote cuenta de que esa historia actual tiene lecturas imprevistas, ¿no? Y eso es lo bonito y lo sorprendente. El poder entrar desde la metáfora en lo completamente distinto, en cuestiones de desplazamiento, de significado. Entonces, otra de las metáforas, por ejemplo, es es muy sencilla, pero también muy potente, porque no lo hemos pensado 2 veces. Aparte de este estudio sobre la novela de caballerías, la obra en sí misma es un estudio sobre un aspecto de Cervantes que hemos desatendido bastante. Yo creo que no le hemos prestado la suficiente atención, que es, pues, Cervantes. Tenemos la imagen de un Cervantes, pues como Camilo Josefela, ¿no? Que es un señor que se dedica a escribir 8 horas al día, y es un literato, y es un erudito, y es un ratón de biblioteca, ¿no? Pues no, Cervantes, y lo sabemos, ¿eh? Sabemos el dato histórico, es que Cervantes era un señor que estuvo en la guerra mucho tiempo, estuvo encarcelado luego pues en Argel también mucho tiempo, y vuelve a la península. Pero de ahí es como si todas esas experiencias no hubieran tenido ningún efecto en el Cervantes escritor, y hubiera 2 vidas, el Cervantes soldado, el Cervantes escritor, y no se comunican la una con la otra. Y todo lo contrario, el Cervantes llega a la península y se siente encerrado. Como decía el otro día Goytisolo, ¿no? Hay que rescatar al Cervantes, casualmente, hay que rescatar al Cervantes encarcelado, ¿no? Y Cervantes llega a la península, y lo menos que piensa es en escribir. Le apetece, desea salir corriendo a Indias, a seguir con la guerra, a seguir siendo un soldado de fortuna.
no lo consigue, el rey no le autoriza, no se podía ir si no tenías una autorización de altas instancias, y entonces Cervantes se siente encerrado, ¿no? Exactamente igual que Rambo. O sea, Cervantes no lo hemos pensado dos veces, pero Cervantes tiene neurosis de guerra. Es un hiperactivo, es un déficit de atención, es un Rambo, un neurosis de guerra metido en la península en el siglo XVI-XVII. Y con esas trazas, Cervantes encerrado, entre comillas, dentro de los límites de la península, pues empieza a buscar distintos oficios para el rey, hasta que, bueno, le hacen recaudador de impuestos. Hay un pequeño lío con un banco que quiebra cuando él ha depositado los impuestos del rey, entonces le encarcelan, y es ahí, en ese encarcelamiento de Sevilla, donde Cervantes compone el Quijote, o tiene la primera idea, más bien, del personaje del Quijote, que es la gran joya de su creación y la gran joya de la novela que ha pasado a la historia como la primera de todos los tiempos, ¿no? Que es el Quijote. El Quijote también está revisado en esta obra Inmunidad Diplomática, totalmente moderna, como te digo, desde un punto de vista innovador y desde este crisol metafórico que estamos trabajando en muchas obras, y esta es una de ellas. El Quijote tenemos el mito y el cliché de que es un señor muy justo, porque tiene discursos de justicia, ¿no? Y persigue la justicia a través del discurso, pero en el fondo lo hemos mitificado como tal, pero en el fondo es un injusto con discurso de justicia, ¿no? Que es un poco la contradicción en la que estamos un poco metidos todos, ¿no? Y que a tenor de la corrupción actual y todo esto, pues se nos revela como descarnadamente cruel, que es que, pues bueno, lo vemos en los políticos, en muchos políticos, quiero decir, lo vemos en, pues que tienen un discurso de justicia que propugna el bien común, pero luego en su vida práctica pues son grandes injustos, o bueno, grandes, pequeños o medianos injustos. Qué bueno, qué bien en este momento esta obra nos puede hacer, porque de alguna manera es un espejo de lo que está sucediendo en nuestros días. Y con un ritmo, según lo has descrito, frenético, ¿no? Que te anima a seguir viendo, a seguir escuchando cuál es la nueva oportunidad de crecimiento, ¿no? De los personajes. Sí, esa es un poco la idea que tenemos. El trabajo de alta cultura, de pues niveles de profundidad importantes, Ajá. pero que sea altamente accesible, que todo el mundo, sea una obra que todo el mundo siga. Estamos en contra del tostón, ¿no? Y creemos Menos mal. claro, creemos que además las grandes obras de la historia han sido altamente accesibles para la gente. Entonces, bueno, lógicamente hay pues algunas capas de profundidad que no llega, bueno, ni el profano ni el erudito, si no ves la obra 2 o 3 veces, o si no tienes ciertas referencias, o si no te toca algo vivencial que tú en ese momento conectes, no tienes por qué ser, ¿verdad? Pero sí que estamos por la labor de alta cultura y alta accesibilidad, es decir, que todo el mundo se divierte, todo el mundo lo entiende, tanto el erudito como pues el menos cultivado, y a la vez todo el mundo saca algo vivencial. Y si profundizas, todo el mundo empieza a encontrar otras capas, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo bonito del arte, que sea para todos, pero a la vez que nos hable de cosas que no sean necesariamente frívolas y que tengan una sola cara, que tengan muchas caras y que nos enseñen, ¿no? Entonces ahí es donde estamos. Alberto, cuando te escuchaba hablar, veía tu bagaje, ¿no? Como psicólogo. Claro. Has escrito esta obra. ¿En qué te ha ayudado la profesión de terapeuta a escribirla? Y al revés, si la profesión de director de teatro o de actor también te ayuda en tu consulta. ¿Cómo es esa inercia o esa viceversa de profesiones? Sí, la verdad que yo sinceramente hay un punto en que ya no veo límites, ¿no? Entre una cosa y otra, porque bueno, están dentro de mí, ¿no? Pero es verdad que cuando estaba empezando un poquito los inicios estos de pues, el teatro profesional, de los textos, de escribir, sí notaba un poco las idas y venidas entre lo psicológico, mi experiencia como terapeuta y bueno, y mi experiencia naciente como dramaturgo, como director, como tal. Entonces, claro, como te decía, Cervantes que descubre, al que le brota un personaje inconsciente, que es este Quijote injusto, pero que pretende ser justo, un Quijote bien intencionado, pero que en la práctica, pues bueno, pues le sale por el otro lado. Pues bueno, pues hay una referencia clara al propio proceso personal, ¿no? Al propio autoconocimiento, cuando vas superando etapas y te vas dando cuenta bueno, pues de cosas que parecían estar bien, pues que estaban bien en la idea o en el discurso, pero en el fondo, en la práctica no lo estaban, ¿no? Uh-huh. Y descubres a un Cervantes que ha intentado un proceso personal, pues que
que está a medias, porque bueno, pues en esa cárcel él sufre un encierro y tiene, digamos, lo que podríamos llamar una meditación forzada, vamos a llamarla así, pero que se queda a medias, ¿no? Se queda a medias. Es un grandísimo descubrimiento porque es un personaje que nos sirve de espejo para todos en cualquier época, yo creo, pero se queda a medias a la hora de terminar de cambiar al Cervantes persona, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, ahí me veo, y para mí las obras de teatro son, pues claro, espejos, ¿no? Igual que Cervantes, Quijote, pues hay una ida y una vuelta Ujú. de espejos, pues para mí también. Leyendo en la página web de inmunidaddiplomática.es, leo sobre Alberto Herreros que tu primera tesis doctoral fue en forma de diálogo teatral. ¿Eso cómo se te ocurrió? ¿Cómo se llevó a cabo? Qué innovador. Muy curioso, sí, pues yo la verdad que tenía una tesis doctoral que no tenía nada que ver con esta otra, y una tesis muy interesante, una investigación, bueno, pues creo que de alcance y tal, pero de repente me brotó esta gran idea y era en forma de diálogo teatral, ¿no? Entonces, no es el formato en este caso, me costó muchos años presentarla y bueno, pues encontrar los apoyos necesarios, al final los encontramos. Gente muy importante pues veía que la cosa era muy seria, porque en el fondo el formato no es caprichoso Ujú. parte de la tesis es demostrar que ese formato narrativo tiene tanta potencia Ujú. racional como el formato, digamos, discursivo contemporáneo. Qué Entonces bueno. los mitos, hay una corriente muy importante que habla de la racionalidad estricta que puede llegar a tener un mito, una obra de teatro, y todo lo contrario, la racionalidad superficial que puede tener un texto con un formato discursivo aparentemente lógico. Entonces, bueno, entre esos lugares fue saliendo la tesis y parte de la tesis es demostrar efectivamente que la narratividad puede albergar al menos tanta racionalidad como lo discursivo, ¿no? Pues Alberto Herreros, muchísimas gracias por estar con nosotros en el Ateneo Escurialense en radio. Ya hemos dado un paseo por las cloacas del Estado y del ciudadano, ¿no? Que así es como Sí, sobre todo. subtitulabais a Inmunidad Diplomática, esa obra de teatro que en este momento está de gira, si no me equivoco, al igual que también, ¿cuál era la otra? Y la otra es muy curiosa, ya que estás hablando del Escorial, El Greco y la Legión Tebana, Ah, pues que esos son habla. nuestros oyentes. Sí, bueno, pues nuestros oyentes del Escorial es una obra que esperemos ir por el Escorial, que trata sobre el San Mauricio del Greco. Y Ajá. estamos en gira nacional y por un nutrido número de países de América y de Europa este año. Pues enhorabuena por toda esa iniciativa y llegar a tantos lugares. Y si venís al Escorial, contar con nosotros, porque nuestros oyentes están siempre deseosos de lo cultural y de lo innovador, como ha sido el hablar contigo hoy. Muchísimas gracias. A ti, hasta la próxima. Hasta luego. Adiós.